Bien, en este momento hemos terminado una pequeña autoevaluación que vamos a hacer. Estos son justamente los términos que vamos a tocar esta semana en esta clase: derecho, ley, política pública, tratados, Honduras, humano, persona y diplomático. Entonces vamos a empezar con esa primera palabra, derecho, y quiero 5 participaciones. Entonces 5 personas que me levanten la manita. Vamos a tener a Diana, vamos a ver quién más. Voy a esperar a que estén los 5 para darles la palabra. Diana va a ser la primera. No será a mí también más. Julio, ¿sabe levantar la manita con aquí donde dice más? Si no me... Eh, no me aparece, que estoy No le usando otra aparece. computadora Ah, más. ok, entonces No, Julio. no me aparece, pero puse ahí un cheque. Ok. Tal vez en el chat me pueden decir Me también. Ok, aparece. ya tenemos 5. Empezamos con Julio, ya que él no tiene cómo hacerlo. Y ni yo tampoco tengo cómo hacerlo. Ok, En, Sagrario va a ser, rea- en reacciones es. sí, en reacciones. Ahí, pero solo me aparece el dedito de cheque y la manito De aplaudir. de Ok. aplaudir. Entonces empecemos con Hermes. No, Hermes está con su manita. El que me dijo es Julio. Julio. Julio, dígame, Julio, ¿qué piensa usted que es Bien, derecho? yo entiendo derecho es algo que se adquiere ya por medio de alguna causa o beneficio para alguna persona. Interesante, Julio. El segundo es Hermes, que me levantó la manita. Vamos a ver, Hermes. Para mí, el derecho en un sentido más amplio se puede definir como un conjunto de normas basadas o en bases de justicia y de igualdad. Muy interesante esa definición de Conjunto de Hermes. normas o reglas. Sí, perdón. Se nota que es abogado por la definición que dio, creo yo. Pero gracias, Hermes. Tercero que me levantó la manita fue Gabriela. Gabriela, dígame. Buenas, pues para mí el derecho es el conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Que este es el que impone ya sea deberes o normas y ayuda para establecer las bases de la convivencia social. Correcto, Gabriela. Una definición de abogado, justamente. Tengo a Stephanie. Ok, yo anoté conjunto de normas y principios que tiene un Estado. Muy interesante. Y la primera que me levantó creo que fue Briselda, ¿verdad? Entonces, Briselda, cuénteme. No, abogada, igual que todos mis compañeros, considero que el derecho también es todo aquel conjunto de principios y normas que rigen todas las acciones que realizamos las personas dentro de un Estado para regir las relaciones sociales y asimismo persona-Estado, Estado-persona. Perfecto. Creo que Diana fue la primera, ¿verdad? Diana, creo que usted fue. Eh, bueno, yo anoté que es un conjunto de normas que regula la sociedad. Perfecto. Entonces tenemos una idea muy similar. Aunque Julio nos dijo el punto de vista personal de lo que es un derecho adquirido, la gran mayoría de ustedes nos dice conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. Básicamente eso es lo que varios de ustedes me están diciendo. Entonces vamos a ver esa evolución del término porque no siempre significaba eso. Empezamos con que el derecho nace en el tiempo antiguo, siempre ha existido, es decir, no es algo que nos acabamos de inventar. Los que estudiamos derecho sabemos que decir 100 años en derecho es nada, porque tenemos historia más allá de inclusive reglamentos que existen 2000 años antes de Cristo o 2500 años antes de Cristo. Y la primera definición que tenemos es una definición que justamente hasta el día de hoy la seguimos utilizando, que es recto. Existen 2 teorías acerca de esta definición de recto. La primera teoría es la teoría militar, o lo que los lingüistas llaman la teoría militar. Esa teoría militar ellos la dicen de esta manera porque derecho en latín era directum o directus, dependiendo que el lingüista usted estudie. Todavía no hemos decidido si es con M o con S al final. Y decían ellos, era una orden militar.
decían ellos, los primeros que se organizaban adentro de la sociedad, y usualmente los mejores organizados adentro de una sociedad son los militares. Y ellos decían, vaya derecho. Y si ustedes se ponen a pensar, hasta el día de hoy, si nuestra abuela nos dice, vaya derecho, significa ir recto. ¿Cierto? La gran mayoría de nosotros tenemos esa acepción, ¿verdad? Que si yo usualmente uso a mi abuela de ejemplo porque mi abuela hablaba así. Ella me decía, Laurita me decía, vaya derecho, ¿ok? Eso significaba que tenía que ir recto, ¿verdad? Que no podía desviarme, que yo tenía que ir en esa dirección. Y luego evoluciona a significar no solo la dirección en la que yo llevo, sino el comportamiento que yo tengo que tener al llevar. Y los que son soldados aquí, mis soldados que tengo de varios rangos en esta clase, saben que un soldado no solo es que tiene que ir en esa dirección, sino que tiene que tener un comportamiento al ir en esa dirección. Un soldado no puede estar con los hombros caídos y con la cara así como, ay no, qué pereza. No, el soldado tiene que estar erguido, tiene que tener un comportamiento que imponga orden, con su mismo cuerpo, y la voz que usa alguien que está entrenado es muy diferente a la voz que ellos usan en su día a día. En el momento en que ellos están ejerciendo sus funciones, usualmente la voz que ellos utilizan es una voz autoritaria, mientras que en el resto del día ellos pueden usar una voz muy suave, una voz muy tierna, mientras que con sus soldados o con la persona que está violando esa disposición, ellos tienen que ser bastante fuertes. Entonces, no solo es la dirección que yo tengo que tener, sino el comportamiento que tengo que tener yo al estar en ese momento. Muy sencillo, cuando ustedes les dicen a esa persona es recta, usualmente ustedes tienen en su mente una idea de lo que significa ser recto. Significa que es una persona honorable, significa que es una persona que no va a cometer infracciones, mucho menos quebrar la ley. Entonces, este tipo de apreciaciones es lo que justamente nos deja esa teoría militar que nos decía, no, ellos fueron los primeros que se ordenaron, ellos fueron los primeros que utilizaron esa palabra de derecho, siendo recto, siendo una dirección y siendo un comportamiento. Luego está la teoría feminista. Les confieso que las feministas a mí no me quieren mucho. Dicen que yo traiciono a la fémina, dicen. Y yo, ok, sí, está bien, no hay problema, les digo yo. No sabía yo que así era el asunto, pero ok, les digo yo. La teoría feminista dice de que recto significaba la manera en la cual la mujer costuraba, que costuraba recto, dicen. Honestamente no le hallo mucho sentido, pero esa es la otra teoría que hay. Yo y la gran mayoría de los lingüistas, que son los que estudian las lenguas, inclusive las lenguas muertas, y su catedrática, cree que la teoría militar es la que tiene un poquito más de fuerza y lógica, especialmente sabiendo que aún al día de hoy nosotros seguimos utilizando la palabra de esa manera. La segunda acepción que nosotros tenemos del término es justamente lo que la gran mayoría de ustedes me estaban diciendo, conjunto de normas jurídicas. Sí, conjunto de normas jurídicas, y nos agregan la gran mayoría de los conocedores en el tema obligatorias, es decir, que yo tengo que hacerlas, que regulan el comportamiento adentro de una sociedad. Muy interesante ver esa apreciación por el hecho de que dice obligatoria. Me encanta que dice jurídica obligatoria. ¿Por qué es obligatoria? Porque si usted no la hace o no la sigue, pues entonces lo que usted hace no es legal. Y eso puede ser en lo penal, o puede ser en lo civil, o puede ser en lo mercantil. Empezamos con la más fácil de todas, que es la penal. En la penal, si yo saco un arma y le disparo a alguien y ese alguien muere, yo violé una norma jurídica obligatoria, que es no matar, ¿cierto? No puedo matar a alguien, eso es lo que me dice la ley, no puedo hacerlo. Y yo la violo, y si yo violo esa ley, que es obligatorio seguirla, entonces van a haber consecuencias. Dígame, Carlos. ¿Abogada? Dígame. Yo no soy abogado, pero estas jurídicas obligatorias debe ser también relacionado que impone deberes o tiene facultades, que no está dentro de la definición, pero le faltaría tener esas frases ahí, me parece a mí.
Porque si alguien, con lo que usted dijo del arma, Sí. deberes, o sea, usted puede tener un arma, claro que sí. Sí. Pero la misma ley le obliga a usted que debe imponer deberes cómo usar esa arma. Usted bien sabe que en Estados Unidos, en algunos estados, usted ni siquiera puede dar el arma con usted, sino que tiene que estar en la gaveta y el cargador en otro atrás. Por ejemplo, en Omaha, en Nebraska, ¿verdad? Son estados que son bastante, en cambio, en otros estados eso es comprar 20 centavos de confites y no comprar un arma. Sí. Entonces me parece a mí que intrínsecamente a la jurídica obligatoria está el deber de la norma que impone deberes y también confiere facultades. Correcto. Entonces, ahorita les estaba explicando yo desde el punto de vista penal qué sucede si yo quiebro la ley de esa manera. Pero norma jurídica también puede ser el hecho de que yo puedo portar esa arma. Eso ya sería una ley no penal, sino que administrativa, porque conlleva un proceso administrativo, ¿cierto? Yo tengo que ir, en el caso de Honduras, si yo quiero comprar un arma, tengo que ir a la armería, ¿cierto? No solo se la puedo comprar aquí a mi teniente coronel Velázquez, me gusta el arma que anda, ¿te la puedo comprar? Sí, se puede también. Sí, se puede también, se puede, la puede comprar, hacer un traspaso y si la tiene registrada y que eso debería ser. O sea que tiene que haber también otros tipos de requisitos, ¿cierto? Él primero la tiene que tener registrada para poder hacer traspaso. Si usted quiere un arma en Honduras, tiene que llenar al menos 16 pasos. Imagínese. 16 pasos. Ahora el registro de armas está bien ligado a las normas de la ley. De hecho, ahorita también, bueno, es reciente, creo que el año pasado se hizo la nueva ley de deportación de armas. Eso, inclusive nosotros que somos personas profesionales de las armas, tenemos que, como una norma, pues, seguir todos los 16 pasos. Y hasta que usted no tiene el número 16, no puede ir a comprar su arma. Estoy yendo, ¿verdad? Esos son los 16 pasos para ir a comprar el arma. Para ir a comprar. Y una vez que usted ya la compra, tiene que registrarla, ¿cierto? Tiene que, claro, usted una vez con eso, los papeles, no tiene que ir a registrarla. Exacto. Es registrada con su carnet. Esa es el que le da a usted el derecho a portarla. La ley de decir, la puedo portar. Ajá, el carnet. Ok. Exacto. Eso sería un proceso administrativo, eso no sería un proceso penal, ¿cierto? Ahí no hubo una ley que usted quebró, sino que sería un proceso administrativo. Si usted no quiere hacer uno de esos pasos, ¿usted puede portar un arma? No puede. Ahí mismo. Entonces ahí hay no. Como 5 veces me dijo, no. Sí, no puede, es que eso es lo que pasa aquí en nuestro país, ¿verdad? Que las leyes son tan lindas, mira, unas leyes tan bellas que tenemos nosotros, pero hay gente que el delincuente no le gusta hacer. ¿Y cuándo ha seguido la ley el delincuente? Explíqueme usted a mí. No, claro, lógicamente siempre quiere estar sobre la ley, entonces él... Ok, entonces esa norma jurídica no solo es en las cuestiones penales, sino que yo tengo derecho a portar un arma. Pero si yo quiero portar un arma, yo tengo que seguir estos 16 pasos. Eso, y si yo no sigo uno de esos 16 pasos, yo no puedo portar un arma. Os les voy a dar un ejemplo, no en el ámbito administrativo, sino en el ámbito civil. Yo me casé en Estados Unidos. Justamente me preguntaba cuando entré, antes de que entraran la mayoría de ustedes a la clase, que si mi esposo era oficial. Y yo le contesté, sí, él es un coronel del Ejército de Estados Unidos y está en estado de retiro. Justamente por ser él coronel en estado de retiro, él tiene muchos beneficios y esos beneficios se extienden a mi persona como su esposa. Entonces él me dijo, casémonos en Colorado, porque la última base militar donde yo estuve fue en Colorado y literalmente yo me casé un viernes y el lunes yo ya era parte del sistema militar gringo. Tengo mi carnet, tengo todo. Y yo estoy dentro del sistema como esposa de un oficial en estado de retiro. Esa fue la única razón por la cual nos casamos allá, literalmente, para que yo pudiera tener todos esos beneficios, que salud, vida, viajes. Justamente ahorita que estamos en esta pandemia del COVID, yo sin ser gringa, si yo tengo una emergencia y quiero salir del país, yo solo tengo que ir donde él con mi carnet, y voy a la embajada americana y les digo, yo soy esposa de oficial, y ellos me tienen que dar una respuesta, ¿sí? Entonces esos son los beneficios que yo tengo. Yo quiero que se reconozca mi matrimonio aquí en Honduras porque yo vivo en Honduras.
y me jalé al gringo. Nadie me lo cree, nadie me lo puede creer. ¿Cómo que usted se jaló? Sí, mi país es bello, entonces yo me tengo que jalar al gringo para el país. Entonces me lo jalé y tengo 11 meses de estar tratando de reconocer mi matrimonio en Honduras. O sea, yo, según el Registro Nacional de las Personas, soy soltera todavía, porque yo tengo que llenar una serie de requisitos para que se pueda reconocer mi matrimonio. Ahí son 19 pasos y el paso número 20 que es ir y pagar. Literalmente, son 19 pasos. Y 7 de los pasos los tuvimos que hacer allá, inclusive viajar a Texas a que me reconocieran en el consulado de Texas, porque no podía ser en otro consulado porque Colorado está dentro de la jurisdicción de Texas. Entonces, tuve que ir al consulado de Texas. Si yo no hubiera ido al consulado de Texas y yo hubiera dicho, no señor, es que yo tengo que regresar a Honduras, o sea, tengo que ir a mi estado. Y yo no voy al consulado y ellos no me hacen el reconocimiento de esa licencia de matrimonio, no pudiera ni siquiera haber iniciado el proceso para que se me reconozca mi matrimonio. Y hasta estos momentos no se me ha reconocido y la excusa que tengo, la excusa de novedad, como dicen, es el COVID. No, es que no estamos trabajando por el COVID. Y con ese chiste me han tenido desde marzo hasta el día de hoy diciendo que por el COVID no me lo pueden sacar. No, y ahí la van a tener, abogada. Y entonces mi pobre esposo literalmente él está en calidad de turista. Y como turista él tiene que salir cada 3 meses. Entonces él tiene que seguir esos pasos. Yo tengo que seguir esos pasos y si yo no los sigo, entonces yo sigo siendo soltera según el estado de Honduras. ¿Cierto? Entonces estas son normas que yo tengo que seguir. Yo puedo decir yo estoy casada, pero si a mí legalmente alguien me va y me busca en el Registro Nacional de las Personas, yo salgo todavía como soltera. Obligatoriamente yo salgo como soltera porque el Registro Nacional de las Personas no me ha reconocido mi matrimonio. Sí, entonces eso de obligatorio puede ser en algo civil, en algo administrativo, en algo penal. Son cosas que yo tengo que hacer, inclusive tránsito. En mi familia, uno de mis tíos se murió por andar sin cinturón de seguridad. Así nos lo dijo el médico, nos dijo, esto en cuestión de los 80, yo era niña, todavía cinturón de seguridad no era algo que todos teníamos en la costumbre de usar, mucho menos de que fuera la ley, y él se accidentó en la carretera hacia San Pedro Sula y se murió mi tío. Dejó 3 niñas chiquititas, se murió. Entonces, debido a eso, todos en mi familia usan cinturón de seguridad, ya sea si va enfrente, si va atrás, si va en medio, donde sea que usted vaya, usted siempre anda cinturón de seguridad. Inclusive las hijas de él son aún que ni siquiera encienden el carro si usted no se ha puesto el cinturón de seguridad. Y yo, me estoy asando, ¿cómo me voy a poner el cinturón si me estoy asando? Que te pongas el cinturón, si no, no enciendo el carro. O sea que eso es algo que existe en mi familia. Más sin embargo, el estado de Honduras es el que me dice a mí que yo tengo que andar el cinturón de seguridad. Y si yo no ando el cinturón de seguridad y un oficial de tránsito me detiene, entonces me va a dar una esquela, ¿cierto? La va a multar por no seguir los lineamientos. Pero es que la mejor es que ustedes no saben cómo me río yo cuando me dicen, es que no me lo quiero poner porque soy mujer y tengo chiches. Así me lo han dicho a mí. Y entonces me duele, le digo, más te va a doler la cabeza cuando salgas por el parabrisas, ponete el cinturón, por favor. Así les digo yo, es bien sencillo, les digo yo. Ponete el cinturón, que el parabrisas te va a doler más en la frente. Y la gente me dice, ay, qué drástica que sos, y no me estás diciendo vos que no te lo vas a poner por las chiches. Le digo yo, estás loca. O sea, ponete lo que es por tu seguridad que lo hacen. Pero esa excusa no se la puede dar ella al oficial. De decirle, no, es que fíjese oficial de que yo no puedo andar el cinturón porque yo tengo chiches. O sea, ¿qué creen ustedes que le va a decir el oficial en ese momento? O sea, nada bonito le va a decir el oficial en ese momento. Si no es que se le ríe en la cara a la mujer, o sea, no le va a parar mucha bola, le va a hacerle esquela. Entonces, son normas que tenemos que obligatoriamente seguir. Si yo quiero postularme para ser fiscal, tengo que llenar ciertos requisitos. Si yo no soy abogada, requisito número 1, así que ni siquiera puedo empezar el resto del proceso, ¿cierto? Entonces, estas son cuestiones que la ley nos dice que tenemos que seguir para poder ser parte de esa sociedad a la cual yo quiero pertenecer. El día de hoy vengo a decirles que existe una tercera definición.
una definición que nosotros le llamamos la definición moderna, que no evolucionó en Grecia ni en Roma, y que como ustedes, la mayoría de ustedes vieron, esta es la definición que ustedes utilizaron y no la que les voy a enseñar ahora. Esta definición es una definición académica o dogmática, es decir, que es lo que los juristas, los estudiosos del derecho, esta es la definición que nosotros damos. Y la definición es sistema normativo externo coercitivo. Se lo repito, sistema normativo externo coercitivo. ¿Y qué significa que algo es un sistema normativo externo coercitivo? ¿O cuáles son los componentes de esta definición que nosotros consideramos una definición moderna? Lo primero que tenemos es sistema. Y un sistema es un conjunto de cosas, ¿sí? O de elementos. Cuando yo les digo el sistema de matrícula de UDH, ¿qué se les viene a la mente? A ver si alguien me quiere contestar. Los pasos para ingresar a la universidad. Correcto. Los pasos que yo tengo que hacer para poder ingresar a la universidad. Cuando yo les digo el sistema operativo de este celular es un Apple, el sistema operativo del celular es iOS. Eso es lo mismo que el sistema operativo de la computadora de mi esposo, que es una Hewlett Packard. No, no es lo mismo. ¿Por qué no, Julio? Porque el celular tiene otro tipo de procesador, otro tipo de sistema de aplicaciones. La computadora es un poco más extensa. El procesador tiene más capacidad, más memoria, más sistema operativo y el disco duro. Correcto, entonces son elementos distintos adentro de ese conjunto. Hermes me quiere decir algo. Cuénteme, Hermes. En relación a la misma pregunta que usted hizo, la diferencia en cuanto al sistema, es que el sistema operativo es muy diferente. Un Windows a un MacOS que puede tener la Apple, o a un sistema operativo para un móvil, que es el de iOS, que es el de Apple, o el Android, que es el famoso, que es el más utilizado en los teléfonos celulares de otra marca que no son Apple. Correcto, correcto. Entonces son elementos distintos adentro de un conjunto, ¿sí? Eso es un sistema. La segunda palabra que teníamos adentro de esa definición era normativo. Y cuando hablamos de lo normativo estábamos hablando de normas, reglas, pautas, principios. Ahí Stephanie fue la que me dijo, yo sé, los principios, abogada, ¿sí? Principios, leyes, reglamentos. Es decir, todo lo que usted pueda condensar adentro de lo que puede ser una norma. ¿Qué puede ser una norma? Y muchas veces viene la pregunta, ¿qué es un código? Y la respuesta de qué es un código es muy sencilla. Un código es un conjunto de leyes. Eso es todo lo que es un código. O sea, el Código Civil son leyes que tienen que ver con lo civil. El Código Penal son leyes que tienen que ver con lo penal. ¿Y qué es una constitución entonces? La constitución es el código más fundamental adentro de una sociedad. Es el documento que hace que nosotros seamos una sociedad que nos regimos por él. Es decir, la constitución siempre debería de estar por encima de todo lo demás, pero siempre la constitución sigue siendo una ley, ¿sí? O sea, es la ley primaria, dicen muchos juristas, es la ley fundamental porque funda esa república que nosotros tenemos. Y otra pregunta que siempre me hacen es, ¿qué es un tratado? Pues un tratado es una ley que nos rige a nivel interestatal, o sea que todo es o se resume en la palabra norma. Sistema normativo, es decir, hasta estos momentos estamos viendo que es un conjunto de normas. Se fijan, esa misma definición que estábamos usando antes, conjunto de normas. La tercera, o el tercer término que vemos es la palabra externo. Y la palabra externo lo que nos denota es un ámbito de formación. Es decir, la pregunta que se desprende es ¿quién o quiénes son los que redactan las leyes en Honduras? Y la respuesta es no soy yo, no es Laura Miranda. Aun si Laura Miranda fuera diputada, no es Laura Miranda, es la diputada que es miembro del Congreso. ¿Sí? Ellos son los que crean las leyes en Honduras. ¿Quiénes son los que la redactan?
muchas veces a mí me preguntan, abogada, pero nosotros no hacemos un montón de copy-paste. Sí, pero el que hizo el copy-paste, el que hizo copiado y pegado, fue al final del día un congresista. El que aceptó que eso se hiciera fue al final del día un diputado. Entonces, los que hacen que esas leyes estén adentro de nuestro país son esos diputados que pertenecen al Parlamento, que en nuestro país nosotros llamamos Congreso, ¿sí? Entonces, nuevamente, regresando a aquella definición que la mayoría de ustedes me decían conjunto de normas jurídicas obligatorias, ¿sí? ¿Por qué son obligatorias? Porque yo no fui la que las creé, sino que las creó el Congreso. Y la última palabra que nos decía era coercitivo. Y cuando hablamos de lo coercitivo, lo que nos denota es un ámbito de ejecución. Es decir, ¿quiénes son los que hacen que se cumpla esa ley? Dígame, Nora. Nora me está levantando. Abogada. Dígame, Nora. Sí, a lo que usted mencionaba, ¿verdad? Yo tenía un concepto que creo que viene a conjugar las palabras que usted ha mencionado. Conjunto de normas que imponen deberes y normas y confieren facultades que establecen las bases de la convivencia social. Y a lo último que mencionaba de coercitivo, viene siendo que impone un castigo o pena. Sé si se incumple una norma. Exacto, y no solo es el incumplimiento de la norma lo que hace que la norma se ejecute, sino que también es el hecho de que si yo quiero reconocer mi matrimonio, yo de libre y llana voluntad, porque a mí nadie me dijo que yo tenía que casarme, y aunque me hayan dicho, la que tuvo que decidir fui yo. Entonces yo de libre y sana voluntad voy al Registro Nacional de las Personas y voy y digo, yo, Laura Miranda Flefield, número de identidad tal, en tal fecha me casé con el fulano de tal, ¿cierto? O sea que eso también es parte de la ejecución. El RNP, el Registro Nacional de las Personas, no es que va a ir a todas las bodas que hay en Honduras, mucho menos decir que van a ir a todas las bodas que hay en el extranjero, en donde un hondureño participa, sino que nosotros de libre y llana voluntad vamos al Registro Nacional de las Personas y decimos que nos estamos casando, que queremos hacer una vida marital, ¿sí? Que ya no queremos hacer una vida solo de pareja o lo que me encanta a mí que dicen es que estoy amachinada, no, sino que yo decidí entrar en una obligación legal para yo estar con esta persona, ¿sí? Y eso es lo que hace que se ejecute el hecho de que yo ya no soy soltera, sino que yo soy casada, sin que exista esa anotación en mi partida de nacimiento, significa que yo no puedo empezar un trámite de divorcio, por ejemplo, ¿cierto? Significa de que yo no puedo registrar a mi esposo como residente en el país. O sea que para que se puedan ejecutar esas normas, tengo yo que ir de libre y llana voluntad al Registro Nacional de las Personas. En este ejemplo del matrimonio, el que hace que la ley se cumpla es el Registro Nacional de las Personas. Ellos son los que hacen que alguien mete en la computadora después de 13 meses, asumo yo que así va a ser, ¿verdad? Que ellos metan en la computadora que Laura Miranda Flefield se casó con Timothy Andrew McKernan, ¿sí? Si eso no sucede, entonces la ley no se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, eso de que es coercitivo significa de que alguien va a hacer que esa ley sea efectiva. Nosotros tenemos varios organismos que están involucrados en eso. Tenemos a la policía, tenemos al ejército, tenemos a la policía militar, tenemos a la fuerza aérea, tenemos a la fuerza naval, tenemos a todos los juzgados de la nación, tenemos varias instituciones que o nos ayudan o nos obligan a tener que seguir esa ley, ¿sí? ¿Tienen una pregunta hasta este momento del sistema normativo externo coercitivo? Dígame, Durian. No, ninguna. No, ok. Bien, entonces, ya que vimos que esta es la verdad, se desprende otra pregunta, que es, ¿existen otros sistemas normativos? Y la respuesta es sí. Existen dos, la moral y la ética, son sistemas normativos. La moral tiene un ámbito de formación interno
Y la ética tiene un ámbito de formación externo. La moral tiene un ámbito de ejecución no coercitivo. Y la ética tiene un ámbito de ejecución no coercitivo. Es decir, que la moral son mis reglas personales. Y la ética es lo que la sociedad espera de mí. Vamos a ver. ¿Cómo entonces cómo se hace una relación entre la moral, la ética y el derecho? ¿Y cuál es la diferencia entre estas? Bien, la moral. Yo todas las mañanas, desde que soy chiquita, no sé por qué, porque en realidad los niños chiquitos es difícil que hagan esto, pero yo desde que soy chiquita, lo primero que hago cuando me despierto es ir al baño a lavarme los dientes. Mi mamá me tenía a mí, que era su hija primogénita, y luego está mi hermana menor, solo somos dos, y yo lo primero, solo pelaba los ojos, dice mi mamá, y me iba directo al baño a lavarme los dientes. Y a ella más bien le daba miedo por el hecho de que si ella no estaba despierta, yo me encaramaba, dice ella, encima del lavabo para lavarme los dientes. Y me dice, es que a mí me daba miedo, me dice, porque te podías caer, algo te podía pasar. Mientras que mi hermana se podía estar el día entero y había que recordarle 7 veces que se lavara los dientes. O sea, mi regla personal es que yo al levantarme me lavo los dientes y hasta el día de hoy es así. Pero digamos que un día yo me levante y tenga pereza y tenga el celular al lado y quiera ver mi WhatsApp antes de irme a lavar los dientes, ¿qué va a suceder? ¿Qué me va a pasar a mí si yo no me lavo los dientes inmediatamente después de levantarme? No se va a sentir bien usted mismo. Yo Porque misma usted no No le va a pasar nada. su No le va a pasar nada. régimen Sencillamente. de costumbres la rompió. O sea, yo rompí mi régimen de costumbre y por mucho lo que me va a pasar es que me voy a sentir mal conmigo misma. Eso es lo que me acaban de Así decir es. ustedes, ¿cierto? Sí. Claro. Esto es Y, algo Y al sentirse mal, si esa acción la hace sentir mal. Si y al esa acción sentirse mal, va a ir a hacerlo. Pero si en realidad es motivada por otra situación, que usted tenía que ir a hacer un mandado, que no necesariamente eso era, sino que fue un llamado en la noche, en la madrugada, qué sé yo, una emergencia, y no necesariamente tiene que lavarse los dientes para eso, tiene que ir a soltar el basement a ver si los perritos no están, ¿qué les pasó? No necesariamente va a lavar los dientes. exactamente, o sea que Carlos dice, en realidad no me va a suceder nada. O sea, en realidad me voy a sentir mal yo y dice Sagrario, y entonces me voy a motivar yo misma a irme a lavar los dientes. O en realidad no me los lavé y me di cuenta que no era lo último del mundo, o sea, no se acabó mi mundo, entonces tal vez puedo cambiar esa norma y ver mi celular antes de lavarme los dientes. Pero O es sea, que es bien difícil, abogada, porque después de tanto tiempo de tener un hábito, una costumbre, y que usted lo rompe en un momento, usted va a estar inquieta hasta que va a hacerlo nuevamente, porque ya es algo que es un hábito, una costumbre que se creó en usted. Es bien difícil dejar de hacerlo. correcto, es bien difícil dejar de hacerlo, porque la motivación está adentro de mí. La motivación de esas reglas, el porqué de esas reglas está dentro de mí. Claro. Son mis reglas personales. Entonces, cuando yo quiebro mis reglas personales, yo me siento mal. Así Y ahorita les estoy diciendo un ejemplo como lavarme los dientes. Pero tal vez, y yo sé que los que hemos trabajado en el gobierno hemos escuchado esta frase, mi regla personal es que si yo llego a la guayaba, yo tengo que robar. ¿Quién ha escuchado esa frase? Yo, por lo No, yo menos. no la he escuchado. Nosotros los militares no la escuchamos porque no participamos de eso. Bueno. O sea, yo les puedo decir, mis experiencias vividas dentro del Poder Judicial era que yo era tonta, yo era bruta, porque yo no cogía la mordida. Ah, allá viene Laura, la chilito, así me decían, porque cuando me enojo me pongo bien roja en los cachetes. Entonces yo era la chilito. Ah, ya viene la chilito. Aquí, ¿quién es la que tiene tu expediente? Nambe, te fue mal, bo. Te tocó Laura, esa no acepta. Literal, así, ¿ok? Pero porque mi moral me decía que yo no debía de hacer esas cosas, ¿cierto? Qué penoso, qué penoso. No, sí, se lo digo muy en serio. Mi moral me decía, vos no tenés por qué aceptar esas cosas. Y en cambio yo era la tonta, yo era la bruta. Porque la gran mayoría de los que estaban alrededor mío me decían, pero sos bruta,
estando aquí y no vas a aceptar los 1,000 pesos para meter el expediente una semana dentro de una gaveta para marinarlo. Pero vamos a que era una sociedad mediocre en su ámbito porque no estaban haciendo lo correcto. La estaban induciendo a usted para que usted se uniera al montón. Entonces su moral y su ética no estaba sí, correcto. Ahí entra la ética también. La ética. Perfecto. Ahí entra la ética. Eso se llama corrupción, ¿no? Lo que la sociedad espera de mí. La sociedad en la que yo estaba... El tipo de acción que estaba haciendo. Exacto, la sociedad en la que yo estaba, es decir, esos juzgados y esa sala constitucional, ya se imaginan, ¿verdad? Sala constitucional. Dos lados, abogado. Los casos que se ven en la sala constitucional y los casos que se ven en el juzgado de familia, Dios mío, ¿verdad? Entonces, las mordidas, o sea, los sobornos, el moje que a mí me ofrecían, y mientras más era, más me arrechaba yo. Entonces, la sociedad esperaba que yo lo aceptara. Para ellos eso era normal. Lo que era anormal es que yo reaccionaba de una manera violenta y les decía, ¿qué te pasa? ¿Qué cara de qué me ves? ¿Vos crees que mi profesión cuesta eso? Y yo me enojaba, y me enojaba realmente. Y me tenían que ir a quitar los otros escribientes, relatores. Una vez hasta un magistrado me dijo, cálmese, respíreme, tranquila. Y le digo, es que ¿cómo es posible? O sea, la gente que me rodeaba, la ética de los que estaban alrededor mío, esperaban que yo lo aceptara. Y mi moral me decía que no lo aceptara. Si yo hubiera seguido la ética y hubiera aceptado la mordida más grande que me ofrecieron, que fueron 2 millones de lempiras, si hubiera aceptado esa mordida, ¿cómo creen que hubiera dormido yo esa noche? No duerme. No duerme. O sea, la gente cuando tiene ese tipo de principios no lo percibe ni siquiera pensarlo. Exacto. Cargo de conciencia. ¿O sabe qué le podían decir sus compañeros a usted? Es que la abogada Laura no le entiende el trámite. Ahí dice. No le entiende el trámite. ¿Cómo es el trámite aquí? Dice. Así le hace. Es que son palos frescos. Le digo, ¿qué? 2 millones palos frescos. ¿Qué fresco es el que voy a comprar yo? Le digo, así, porque literalmente el que me lo ofreció los 2 millones me dijo que era palos frescos. Y yo no sé qué fresco es lo que yo voy a comprar y para quién, le digo yo, pero usted está loco si usted cree que yo, o sea, si yo hubiera aceptado ese dinero, yo esa noche no hubiera podido dormir. Y muchas veces cuando nosotros seguimos el juego de la ética, nuestra moral acaba sufriendo y podemos llevar a tomar decisiones bastante drásticas, como por ejemplo suicidarnos, ¿cierto? Si yo me siento tan mal de haber quebrado esa norma moral, yo puedo llevar hasta el suicidio, ¿correcto? ¿Qué piensan ustedes? Claro, de hecho, mucho. Claro que sí. Claro. Abogada, se da en los dos ámbitos, porque se da al que da como al que recibe, ¿verdad? Porque igual ambos tienen sus principios éticos bien comprometidos. Eso se lo digo porque igual como abogada yo nunca le voy a decir para que salga rápido un trámite le voy a ir a pagar. Yo hablo con el cliente y tengo que decirle lo que dura en mora un expediente, ¿verdad? Y se tiene que esperar. Yo no voy a irle a pagar a nadie. Y tuve la experiencia de ser también como asesora legal y gracias a Dios que tenía compañeros honestos que todos los asesores legales renunciamos porque nuestro jefe era el corrupto. Y se quedó el jefe y nosotros nos fuimos. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema aprueba la corrupción, como que el corrupto es el bueno y los que tenemos principios somos los malos, ¿verdad? Entonces, es preferible quedarse con una escala de valores que usted ya tiene que corromperse en el proceso. Correcto. Es correcto lo que nos está diciendo Durian. Bien. ¿Pero qué pasa, abogada? Dígame. ¿Qué pasa? Su moral quedó un poco resentida cuando hablé de ahí, porque usted estuvo ahí. No, créame que es impresionante. Pero la pregunta es, usted salió bien, pero no hizo nada. Sí, yo no. Solamente se retiró y nosotros somos culpables por acción o omisión. No, es delito, es cohecho. ¿Cómo le puedo explicar yo la cantidad de cartas, de memorándums que yo, o sea, yo hice lo posible porque eso se evitara, hice las instancias que necesitaba hacer,
Y obviamente antes de yo renunciar renuncié porque justamente me aceptaron en la Universidad de Georgetown para mi maestría, si no yo hubiera seguido ahí. Pero justamente antes de que una de las medidas que ellos tomaron en contra de mí, mis compañeros, es que no me hablaban, no me decían buenos días, no me decían buenas tardes, con permiso, nada. Inclusive mi superior llegaba con los expedientes y me los tiraba así en la mesa y ya, no era nada amable. Y yo más bien, ok, no me hables, vieras que a mí eso me afecta. Gracias por no hablarme, o sea, ese era yo. Pero yo sé que a muchas personas eso le hubiera afectado, ¿sí? El hecho de que sus compañeros ni siquiera buenos días le digan. Al final, cuando yo renuncio porque me aceptan en mi maestría, y al renunciar yo, renunciaron dos de mis colegas más. Y dijeron, no, ya sin Laura no vamos a aguantar, entonces nos vamos nosotros también. Literal, eso fue lo que sucedió. O sea que uno puede tratar de reformar las instituciones desde adentro. A veces uno se hace de un muy buen equipo tratando de reformar esas instituciones. En mi caso, yo vi una mejor oportunidad y por eso fue que yo me retiré de la sala constitucional. Además, en ese tiempo yo todavía estaba en mis 20s y tenía que tener 30 para poder ascender. O sea que tenía que aguantar aproximadamente 5 años más en ese ámbito o sacar mi maestría. Entonces eso fue lo que a mí me sucedió en lo personal. Mi moral más bien quedó igual, más bien hoy en día me encuentran varios de mis compañeros en el súper o algo así y me dicen, pucha, me acuerdo yo cómo eras vos. Y, sí, o sea, es algo que ellos recuerdan, cómo era yo de recta y de correcta, de no querer tomar ese soborno, ni siquiera a veces me decían, es que yo quiero que salga más rápido, entonces en vez de que hagas el número 1 en tu pila, quiero que lo hagas el mío primero, o sea que ni siquiera de esos tipos de sobornos aceptaba yo. Entonces todos ellos me viven mencionando, ¿verdad? Sí, me acuerdo que no sé qué. Entonces mi moral quedó muy bien. La ética con mis compañeros, hay algunos que no me pueden ver ni pintada, literalmente. Hay como 2 o 3 que me ven y pareciera que es que vieron a la sucia o algo, porque salen corriendo por el otro lado, ya me ha pasado. Pero es justamente por ese cargo de conciencia que ellos tienen, asumo yo, ¿verdad? Pero si yo hubiera aceptado ese dinero, yo creo que yo no estuviera moralmente muy bien. Yo no podría dormir, al menos yo, ¿verdad? No podría dormir. Bien. El día de hoy terminamos nuestra clase aquí con estos términos de la moral y la ética. Antes de terminar nuestra sesión, vamos a hacerlo más rápido de esta manera. Vamos a recordar cuáles son esos entregables que tienen que darme para el día de mañana. A las 4 de la tarde, el liderazgo, leer la primera hoja y llenar la segunda. Ya les corregí el vínculo de WhatsApp y ya corregí los 2 errores que vimos en el sílabo, ya los corregí, ya se los subí a el aula, a la plataforma. Entonces para mañana a las 4 de la tarde quiero que me tengan ese liderazgo lleno. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a descubrir cuál es nuestro color el día de mañana. Y para pasado deben de contestar esas 3 preguntitas en SurveyMonkey. Ya tengo varios que la respondieron, así que solo es que ustedes la respondan los que no lo han hecho. Para el 28 tienen que hacer su LinkedIn, tienen que hacer lo de las naciones y tienen que escoger su rol. ¿Sí? Eso ya es para el 28. El rol lo van a poder escoger luego de que discutamos el 25 de junio, es decir, el jueves, el tema que vamos a escoger. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase de hoy? Este entregable está ahí, ¿verdad? En la plataforma para tenerlo pendiente. Correcto, ya está en la plataforma. Ahorita mismo se los enseño. Vamos a abrir la plataforma. Course. Tengo que mover el cursor, se me olvida que ustedes no están viendo mi pantalla, sino que están viendo lo que les comparto. Vamos a share el Google Chrome. Si se fijan aquí, dice clase virtual, derecho de los tratados. Bajan a donde dice entregables primera semana y el primero justamente es liderazgo. Ahí, si ustedes hacen clic en liderazgo, vamos a hacerle clic, les sale justamente su examen de personalidad, es en PDF, ¿sí? En PDF y ahí se llena y ahí mismo se le envía, ¿no? Correcto.
¿Tienen alguna otra pregunta? Con el currículum vitae que se llena, lo vamos a hacer a través de Word y pasarlo a PDF y subirlo a la plataforma. O la misma aplicación, ahí no No. llenamos el currículum. En la misma aplicación, es como Facebook, solo que profesional. LinkedIn es un Facebook profesional. Eso es realmente lo que es LinkedIn. Y el LinkedIn, si quieren, yo les abro el mío en estos momentos para que ustedes lo puedan ver. Este es mi LinkedIn. Hermes dijo que tenía algo que nos iba a compartir, ¿verdad? Sí, estoy Entonces, esperando que quizás... todos se metan. Justamente Heidi me acaba de agregar en LinkedIn. Miren, aquí mismo pueden ver ustedes. Este es mi LinkedIn y entonces va a ver sobre usted. Usted escribe un poquito sobre su persona. Luego escribe, por ejemplo, su experiencia profesional, si es extensa. Y luego escribe su educación. En el caso de dos de mis maestrantes, van a tener educación y quizás eso lo pongan antes que poner su experiencia profesional, porque obviamente ellos acaban de graduarse. Los otros que ya tenemos un poquito más de canas, no me miren las canas que no he podido ir al salón a hacérmelas, por favor, pero los que tenemos más canas, primero ponemos la experiencia profesional y luego la educación quizás. Y luego está la experiencia voluntaria. Ahí es donde ustedes pueden poner, digamos, que ustedes son rotarios, o que ustedes son leones, o que ustedes son catecúmenos, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes lo ponen. Y luego aquí, esto ya se desarrolla a medida de que usted va agregando personas a su grupo. En mi caso, 27 de mis contactos dicen que yo soy experta en Derecho Internacional, por ejemplo. Y de esos 27 contactos, 4 de ellos son altamente reconocidos por ser personas en el derecho internacional, como Mark Herleahy. Él fue maestro mío, justamente. 18 dicen que yo puedo hacer investigaciones legales. 10 de ellos dicen que yo soy buena en cuestiones de derecho empresarial. ¿Sí? Estas recomendaciones, es muy raro que alguien le dé recomendaciones en LinkedIn. Eso antes era como gran cosa y ahora más bien nadie lo hace. Y luego aquí usted puede poner, por ejemplo, que habla inglés, que habla español, que habla francés, que le han dado algún premio, que usted ha publicado algún libro, como es mi caso, yo publiqué un libro. Se los puedo dar de manera gratuita porque lo tengo en PDF. Soy coautora del libro que se llama The Global Human Rights Landscape, que se traduce al panorama internacional en los derechos humanos. Y si se fijan aquí arriba hay una personita que significa que tengo 4 personas que quieren ser mi amiga. Y en este caso tengo a Heidi, tengo a Ariana y tengo a Oscar Velázquez Corner. Y entonces les pongo a aceptar y ya ellos ya hicieron su tarea prácticamente, ¿sí? Entonces esa es la tarea, abogada, del currículum, es llenar Correcto. esa página. Ya. Hay que llenar su página, exacto. Ya. Y traerla a usted como contacto. Exacto, agregarme como contacto. Listo. Y entonces miren, si ustedes se meten en Javier, lo más seguro les va a salir en español. El mío está en inglés porque la mayoría de mis clientes son en inglés, como les decía. Pero miren, ahí está Javier con una foto profesional y le sale en español. Mire, aquí le sale, me desempeño como analista. Aquí sale algo que él compartió. Le sale su experiencia como analista. Universidad de la Defensa, que está sacando una maestría. Unitec, que sacó una maestría en proyecto, se graduó de la Universidad Católica en Relaciones Internacionales, ¿sí? Entonces, él ya tiene ahí sus parámetros, básicamente, de lo que diría su currículum, si él tuviera que enviarlo. Ya. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Vamos a abrir así los puedo ver a todos. Disculpe, abogada, dígame. me quería tomar el atrevimiento de, no Diga. sé qué van a pensar mis compañeros, pero estoy sintiendo, ¿verdad?, un poco pesado esto desde que las 5 hasta las 8. Sí. Cuando estamos en presencial, normalmente en algunas clases omitimos el break para hacerlo corrido y hacerlo de repente de 7:40, esos 20 minutos robárselos así descaradamente, ¿verdad? No sé qué piensan los demás, pero es porque sí, o sea, no sé, ¿verdad? Pero siento que esta dinámica está un poco extensa y solo era para ver si podíamos plantear no tener break e irnos corrido las 2 horas y pico, ¿verdad? Para pues terminar un poco más temprano
lo dejo en la mesa, ¿verdad? Solo como un tema a analizar, no tiene que ser ahorita, pero pues para que lo podamos de repente socializar con los Quizás compañeros. lo podríamos hablar en esa herramienta que tenemos de el WhatsApp, donde ya varios de ustedes se han unido y les pido que por favor se unan, especialmente a partir del jueves, va a ser bien importante que todos estén ahí. Sí. No sé si Hermes tiene alguna pregunta. No, no es una pregunta más, pero usted Dígame. ya dio las indicaciones para apoyar la propuesta del licenciado Javier. Perfecto. Gracias. Heidi. No, era en relación al LinkedIn, pero ya la contestó la pregunta. Perfecto. Bueno, muchachos, les agradezco por su atención. Les agradezco esta primera clase que fue bastante interesante para mí conocerlos y saber un poquito más sobre ustedes. Y los espero el día de mañana. Yo voy a estar desde las 4:30 por cualquier pregunta que tengan, que les haya quedado pendiente. Y este video, así como el video anterior, antes del break, yo se lo subo, espero que mañana en la mañana, al YouTube para que puedan verlo. Espero que pasen buenas noches y gracias por estar conmigo. Abogada, una consulta. Dígame, Sagrario. ¿Y la hora que la podemos consultar a usted ahí por el WhatsApp? ¿Solo de 4 en adelante o a qué horas? No, al WhatsApp a cualquier hora. Pero perfecto. voy a estar aquí en el Zoom yo desde las 4:30 para cualquier consulta que ustedes tengan, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Gracias, abogada. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.